Te voy a invitar si nos ponemos de pie en el capítulo 14 de Lucas, versos 31 al 33. Permíteme leer los 3 versos. Si tú lo quieres hacer conmigo en voz alta, está excelente. Y esto es en relación con lo que hemos venido hablando acerca del precio del discipulado. Verso 31 dice: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Toma tu lugar, por favor. Esto pareciera que el Señor no desea discípulos, sino por el contrario. Esta es una de las más claras oportunidades de entender que el Señor siempre está en búsqueda de genuinos discípulos. La vida cristiana no es una vida de una comodidad. La vida cristiana es un constante cambio, un constante ascenso, una demanda continua. Es decir, la vida cristiana es una superación a lo largo de nuestros días de una vida, de un estilo de conducta donde una fe es requerida que se va renovando, nutriendo, fortaleciendo. Una vida que va experimentando diversidad de circunstancias, pero que está dispuesta a permanecer fiel a lo largo de los eventos que la vida nos va a confrontar. Y eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando mujeres y hombres con un perfil que Él ha definido. No es simplemente la búsqueda de alguien. Él ha determinado cómo consolidar su reino, cómo nutrir, cómo fortalecer. ¿Por qué? Porque este reino de los cielos, es decir, lo que Jesús vino a hacer, está sufriendo un continuo ataque. Estamos bajo ataque. Tú y yo estamos bajo una operación donde el enemigo ha estado tratando de irrumpir. En ocasiones parecen como pequeñas escalas donde entra y sale, donde en ocasiones permanece más tiempo, pero al final está tratando de desvirtuar la paz, los beneficios, las bendiciones de Dios en nuestra vida, y está tratando también de alejarnos de la fuente que nos sustenta, que es la vida del Señor. Así que el Señor está buscando soldados de calidad. Soldados de calidad. Eso es lo que está sucediendo. Lo que Jesús ha venido hablando en la primera explicación que dio acerca de construir la torre, está hablando de cómo contar nuestros ladrillos para saber si podremos llegar al final. Y en esta otra habla acerca de la realidad que se vive. Es decir, no es una especulación. Cada discípulo, cada creyente enfrenta diversidad de pruebas, tentaciones, ataques, circunstancias que son críticas y difíciles. Pero precisamente la advertencia de Jesús no es para que hagamos una decisión emocional que dependa de un momento, sino por el contrario. Él ha estado buscando soldados fieles que evalúen su presente, que puedan analizar lo que están dispuestos a invertir, a pagar el precio, a seguir adelante por ser lo que Él espera que seamos. No es nuestra habilidad, es su fuerza en nosotros. No es nuestra capacidad, es su gracia en nosotros. Por eso el apóstol Pablo podía decir: he rogado al Señor por 3 veces que me ayude a salir de la circunstancia en la que vivo, decía el apóstol Pablo. Pero el Señor le dijo: mira, Pablo, no lo voy a retirar, pero una cosa voy a hacer por ti. Mientras más débil estés, el poder de lo alto se perfeccionará en ti y a través de ti. Así que mientras más vulnerables somos, tenemos una mayor capacidad de enfrentar las circunstancias por aprender a confiar y a depender en nuestro Dios. Así que Jesús está hablando entonces de un parámetro en que la vida cristiana no es un lugar de juegos,
La vida cristiana no es para entretenimiento. La vida cristiana no es para ser felices. La vida cristiana es una guerra espiritual permanente y tenemos que entenderlo de esa manera. Eso no quiere decir que no tengamos victorias, que no tengamos paz, pero lo que Jesús está diciendo es que un reino está en crisis, que un reino está tratando de invadir a otro y necesitamos estar alertas ante toda esta avalancha de condicionantes, porque de otra manera seremos sorprendidos y probablemente la derrota sea peor que la que antes teníamos. Así que no podemos jugar a la iglesia. Jugar a la iglesia sería demasiado desastroso. ¿Por qué? Porque hay una fuerza poderosa detrás de todo llamado Satanás, que tiene un enorme peso, que es capaz de, al más fuerte, cuando nos desligamos del Señor, llevarnos a la cruel derrota, a la bancarrota total. Un enemigo que no tiene límites, solo los que Dios coloca. Un adversario que tiene una enorme fuerza y una gran capacidad para generar el más daño posible. Él va a usar lo mejor que tiene para causar lo peor en el mundo. Él va a tratar de impedir que la iglesia cumpla su propósito, porque somos una amenaza para su reino. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Jesús está mostrándonos que hay un reino en oposición, en constante lucha, y que no puede ser detenido a menos que no se tengan soldados fieles, soldados equipados, soldados determinados a enfrentar esa batalla, no en nuestra habilidad, sino en la capacidad que Él provee para hacer frente a lo que tú y yo no podemos hacer. Y eso es lo que Jesús está enseñando acerca del precio del discipulado. Y el discipulado entonces va a demandar de nosotros recordar que la vida cristiana tiene un enorme costo, porque hay un adversario con una fuerza espiritual superior a la tuya y a la mía. Nosotros no podemos ni deberíamos minimizar a un adversario que, aunque el Señor Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, no está destruido. Recuerda eso. Por eso, cuando alguien se mofa del enemigo, va a pagar un alto precio, te lo puedo asegurar. Es un enemigo derrotado, pero no aniquilado. Un enemigo que continúa teniendo una fuerza poderosa para generar estragos en la familia, estragos en la sociedad, estragos en la iglesia, generando una gran cantidad de conflictos a nuestro alrededor. Aunque ni al Señor Jesús ni nosotros deberíamos ser tan dados a hablar mucho del adversario, no podemos ignorarlo. No podemos evitar tocar este punto, porque Jesús lo coloca para hacernos ver que si cerramos los ojos estaríamos omitiendo una gran verdad y sería peor el desastre que no enfrentarlo en la batalla. Así que, aunque todas las probabilidades estuvieran en nuestra contra, Jesús está hablando de este rey que tenía 2 contra 1, es decir, cómo poder hacer frente a un ejército de 20,000 cuando tienes 10,000. ¿Cómo lograr hacerlo? Y es lo que Jesús está enseñando, que precisamente Él está buscando quienes dispuestos están para sumarse a la lucha, y entonces no son nuestros recursos, y son los recursos de Él los que podemos usar para empezar y ganar la batalla. Tú y yo tenemos probabilidades en contra todos los días. Tú y yo estamos luchando en contra de probabilidades cada mañana. Aún no tenemos la certeza de abrir los ojos por la mañana, pero finalmente lo que Dios hace, el enemigo no lo puede detener. Tú y yo abrimos los ojos y decimos: gracias Dios, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, y es justo ahí donde empieza su gracia, su misericordia, sus recursos para que podamos usarlos para hacer la batalla del día. Solo disponemos de unas cuantas horas cada día para hacer frente a la batalla. Y si tú y yo omitimos enfrentarla, el Señor Jesús no está diciendo que vayamos y hagamos paz con el diablo. Lo que Él está diciendo es:
que nosotros necesitamos recordar quiénes somos y quién es el adversario. Y que para poder lograr enfrentar a ese numeroso adversario necesitamos algo y alguien que tiene más capacidad para poderlo superar. Gracias, Dios. Porque a veces muchos confunden este texto. Entonces quiere decir que voy a hacer paz con el adversario. ¿Tú crees? El enemigo no es un Dios de paz. Eso es lo que necesitamos recordar. La vida cristiana es una constante lucha. Es una batalla espiritual. Desde la mente, desde las circunstancias, hasta lo que cada día vivimos. Y Jesús está diciéndonos entonces que es muy importante que nosotros recordemos que al iniciar nuestra vida cristiana, vamos dando pasos. Y Él estará con nosotros brindándonos recursos, ampliando nuestra capacidad de comprensión, mostrándonos que en que hay un adversario, el Señor va a estar cuidando nuestra vida, impidiendo que seamos presas del adversario, pero sí permitiendo que en ocasiones enfrentemos batallas, porque de otra manera nuestra fe no podrá crecer. Dios va a permitir ciertos eventos en tu vida no para destruirnos, no porque va a desquitarse de algo malo que hicimos, pero el crecimiento en la vida natural consta de dolor, de circunstancias, de momentos críticos, y en la vida espiritual no es la excepción. Nuestra fe necesita adquirir fortaleza, requiere conocimiento, y ese se adquiere por experiencia, por revelación y por la decisión de tener tiempo para conocer a través de la palabra al Señor. Y la medida en que tú y yo dediquemos tiempo, entonces estaremos permitiendo que nuestra fe, al ser más sólida, recordemos que hay recursos a nuestra disposición para no dejarnos derrotar. Tú y yo no podemos aceptar una derrota solo porque es derrota. El día que decidimos no hacer frente al adversario, hemos aceptado una derrota de antemano. Eso es algo que tú y yo tenemos muy claro que debemos puntualizar. No fuimos llamados a la derrota, fuimos llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para poder tener la victoria es necesario enfrentar la adversidad, es necesario enfrentar los momentos críticos. Y hemos en ocasiones confundido que la vida cristiana es para, tengo el derecho de ser feliz. Dios quiere que yo tenga todo, Dios quiere que tenga lo mejor. No, no es así. No es así. Tenemos un Padre amoroso que siempre está ocupado en bendecirnos. Pero eso no implica que no permita que crezcamos, que maduremos, porque Él espera que aprendamos cómo enfrentar la vida, al enemigo y las circunstancias bajo el contexto de su perfecta voluntad. Así que tendremos retos y desafíos. Un reto es un objetivo o una meta difícil de alcanzar, pero que requerirá determinación, superar los obstáculos, enfrentar la adversidad, decidir ir adelante por encima de la oposición. No permitir que la oposición genere una resistencia que limite nuestro avance. Cada vez que tú decidas hacer un paso más para ganar un crecimiento en la obra del Señor, vendrá como respuesta una poderosa ofensiva del adversario para tratar de limitar tu avance. Esa es la fórmula que tiene el adversario. Pero el Señor Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Estamos del lado del ganador. Estamos con aquel que derrotó a todas las fuerzas del adversario. Pero que su reino, el reino del Señor Jesús, está en constante ataque. Está bajo ataque. Y si no, déjame decirte, ¿cuántos en la congregación estamos experimentando diversidad de circunstancias críticas? Desde el día que empecé a tocar el tema del poder olvidado,
yo sabía que eso iba a producir un enorme antagonismo, porque cuando tú tocas los intereses del enemigo, te conviertes en su más acérrimo rival. Mientras tú no toques nada que altere los planes ni represente una amenaza para el reino del enemigo, todo va a permanecer igual. Pero no podemos permanecer indiferentes cuando estamos viendo que el adversario está ganando cada vez más terreno. Y solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que hermanos enfermos, escasez, circunstancias críticas, y te percatas que hay fuerzas poderosas actuando. ¿Quién las va a detener? ¿Quién lo va a hacer? Esa es la labor precisamente de quien es un discípulo. La salvación, necesito puntualizar esto porque a veces me han preguntado. La salvación es ir a la cruz, reconocer que Jesús es el Salvador, aceptarlo como Señor y Dios y caminar con Él. Pero el discipulado es tomar la cruz y seguir a Jesús. Es muy distinto. ¿Estamos bien? No escuché un amén o no lo dije claro, lo puedo simplificar. Es muy distinto. Es por eso que tenemos problemas en la iglesia. No podremos tener soldados de calidad si no comprendemos la dinámica que el Señor Jesús ha estado colocando. No podremos ascender en nuestro proceso espiritual si no logramos alcanzar lo que Jesús está esperando. No es lo mismo ser salvo que incrustarse en un servicio para pagar un precio que es requerido para darle gloria y honra a nuestro Dios. Es muy distinto. Por eso mencioné que la iglesia no es un campo de entretenimiento, porque el día de hoy estamos teniendo una gran cantidad de asambleas, reuniones en diversos lugares con un alto grado de asistencia, pero finalmente es un lugar de recreo, es un lugar de paseo, es un lugar de juegos. Y la iglesia venimos a adorar al Señor, pero también para prepararnos para enfrentar los tiempos de crisis, para enfrentar los momentos cuando el adversario está haciendo de las suyas. Uno de los grandes problemas que podemos darnos cuenta es una ausencia de una predicación expositiva que coloca la realidad de la vida. En otras palabras, mientras las personas solo asistan para escuchar lo que quieren escuchar y sentirse bien, tienes un enorme problema. Bueno, quien está al frente se ve bendecido por la asistencia, pero cuando dé cuentas y las cosas vengan en conflicto, en una cascada de circunstancias adversas, es el grave conflicto que vas a tener. La mejor consejería es la que te anticipas para dar. La medicina preventiva es la mejor antes que aquella que se requiere en emergencias. Y es lo que estamos haciendo. Necesitas prepararte para saber que estás frente a un enemigo que te supera en fuerza, que te supera en calidad, que te supera en habilidad, que te supera en número, con un enorme grado de odio, de rencor, de rechazo, que es su fuerza motriz para hacer todo lo que está a su alcance para impedir que nosotros alcancemos la meta. Wow. Es precisamente lo que necesitamos hoy darnos cuenta, que la iglesia ha fallado en ese contexto. Le hemos fallado a Dios por tratar de suavizar el contenido de la palabra y pretender que es mejor hablar solo del amor sin hablar de la justicia, sin hablar de la oposición, sin tocar el tema que hay un adversario fiero, que no tiene piedad, que no tiene misericordia ni para grandes ni pequeños, que tiene una enorme capacidad de fuerza con la cual está buscando generar terror, generar temor, esclavitud. Y el Señor Jesús, ¿a qué vino? A dar libertad a los cautivos, de los cuales yo soy el primero. Pero ya nadie predica eso, ¿eh? No. ¿Por qué?
Ese es el mensaje que el Señor Jesús declaró. Lucas 4, porque el Señor me ungió y me ha dado, ¿qué dice? Para venir a dar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, para vendar a los quebrantados de corazón. Ese es el mensaje que la iglesia necesita compartir. Pero nos hemos quedado solo en consolar. Y la famosa frase, sanidad del alma, por favor, ¿toda la vida van a estar enfermos del alma? Hoy la iglesia está más interesada en hacer del cuerpo su predicación que en hacer del alma su salvación. Hoy está la iglesia más interesada en hacer más interesante la tierra que el mismo cielo. Hoy la iglesia tiene grandes problemas porque sus predicadores han amado más sus intereses y sus agendas que la agenda de nuestro Dios. Eso es lo importante. Jesús está señalando entonces que es imprescindible que nosotros nos demos cuenta que desde el día en que dijimos, entra en mi vida, Señor, nos convertimos en adversario del adversario. Que desde el día en que tú y yo empezamos a caminar con el Señor, se levantó un cartel que dice, se busca, el más buscado del enemigo. ¿Sabías eso? Pues tú estás en ese cartel. Yo estoy en ese cartel. Así que no son los 10 más buscados del cielo, sino los del enemigo, los que están ahí. El día que tú y yo decidimos caminar con Jesús, le declaramos una guerra al invisible. Pero ahí es donde quiero llevarte. El invisible tiene un enorme poder, tiene una gran cantidad de recursos, pero está todavía bajo la voluntad y el poder de Dios. No actúa solo. Aunque tiene libertad, está limitado. Aunque tiene acceso a mucho, el Señor determina hasta dónde. Gracias, Dios. Eso es importante. Entonces, la esfera de la batalla que tú y yo estamos enfrentando no solamente conlleva lo que experimentamos en lo natural, emocional, terrenal. Esta batalla tiene su origen en lo espiritual. El Señor Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 30, hace una declaración acerca de quién es este personaje, cómo identificarlo, cuál es su identidad, cuál es su carácter, cuáles son sus intenciones, sus propósitos, sus planes, cuáles son sus estrategias, cómo va a actuar, hacia quién están enfocadas sus armas, cuáles son sus objetivos para destrozar. Esto es lo que necesitamos entender. Juan 12, verso 31 o 30, si lo tenemos, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta palabra que Jesús utiliza para designar a este personaje, príncipe. Escucha bien, príncipe. Jesús no denigra la posición, la autoridad que este personaje tiene. La palabra príncipe significa gobernador, rango, posición de autoridad, poder. Jesús está confiriéndole lo que realmente ese ser es. Aun cuando es derrotado, continúa teniendo características que lo hacen temible, que lo colocan en una posición de pavor, que aunque continúa bajo el dominio del Señor, sigue moviéndose de una manera increíble en todos los sectores de la sociedad. Y principalmente sus objetivos es cada creyente y la iglesia. Así que tenemos entonces una batalla ante un ser espiritual. Y por consiguiente nuestras armas no pueden ser terrenales para combatir a un ser espiritual. En cambio dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero este ser es la cabeza de un enorme ejército que pulula por todo el mundo simultáneamente. Por eso no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, con un ejército o contra un ejército debidamente ordenado, fiel y obediente al enemigo, que continuamente le están informando acerca de lo que acontece. Lo que debemos puntualizar y tener muy en claro es que a veces los creyentes le dan
o le conceden al enemigo la capacidad de ser Dios porque creen que es omnisciente, omnipresente. Ay, el enemigo ya me escuchó. No puede ser. El enemigo no está simultáneamente en todos los lugares. Él no puede estar porque Él no es Dios, Él es criatura. Él tiene una gran cantidad de ejércitos que pueden informarle, pero Él no conoce tus pensamientos, Él no puede penetrar. Lo que sale de nuestra boca es lo que puede usar. Qué tremendo. No me gusta mucho este tema hablarlo, pero es imprescindible. Porque es necesario advertir que el adversario ante el cual nos enfrentamos supera nuestra capacidad, nuestra habilidad. Y aunque dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, él lo sabe por todo. Él ha aprendido cómo enfrentar, tocar, alterar, confundir a la naturaleza humana, porque él tiene cientos o miles de años activo. Él es un ser espiritual con una gran habilidad para tomar diferentes perspectivas y atacar por diferentes ángulos donde quiera que él se mueva. Jesús no está exaltando la figura del enemigo, lo que está enseñando es que estamos enfrentando a un reino que viene con una fuerza enorme y necesitamos entonces entender que si no tenemos los recursos para enfrentarlo, más nos vale prepararnos para hacerlo. Porque si no enfrentamos al adversario, él no va a venir en señal de paz. Viene, como dijo el Señor Jesús, matar, hurtar y destruir. Esa es su naturaleza. Esas son sus características. Y es importante entonces que nosotros aprendamos lo que dice Efesios 2:2. Jesús está diciendo que la esfera donde se mueve el enemigo no solamente es la parte física, terrenal, natural, la carne. Dice aquí Efesios 2:2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La esfera donde el enemigo se desenvuelve es ilimitada. ¿Lo escucha bien? Ilimitada. Qué terrible noticia. Pero no podemos estar supeditados a él, porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero ante ese hecho requerimos entonces tomar medidas precautorias. Es que a mí no me toca porque el Señor está conmigo, ¿será? A veces tenemos una falsa perspectiva de lo que es capaz el enemigo de hacer y de lo que no logrará hacer. A veces nos escudamos en que el Señor está conmigo, no me va a tocar el enemigo. ¿Será? Si fue capaz y osado para pedir a todos los discípulos, cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro, el enemigo ha venido a pedirlos para zarandearlos como a trigo. Si fue capaz de pedir a los discípulos, ¿tú crees que se va a tener contigo y conmigo? La gran diferencia es que él necesita pedir permiso para tocarnos. Escucha bien eso. Él no tiene la iniciativa ni la libertad para entrar a nuestra vida como quiera. No somos su costal de papas. Dios dice cuándo y cómo puede ser. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Yo te diría gracias, Dios, porque no estoy sujeto a la voluntad del enemigo. No dependo del enemigo, porque el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo. Pero es importante entender esta dinámica que el Señor está colocando, porque el discípulo no debe ser un ingenuo para entrar al servicio. Debe conocer que quien va a entrar va a enfrentar a un mundo desconocido, a un adversario con 1000 cabezas, con una gran diversidad de propuestas, que a veces va a ser sutil, otras veces descarado, otras veces lo va a plantear de diferentes maneras para crear una ilusión, pero siempre será su meta el engaño.
Recuerda, el enemigo nunca hablará verdad. Podrá tocar medias verdades, pero la verdad no está en él. Por eso Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. El enemigo vino para hurtar, matar, destruir, y es padre de mentira. Él puede disfrazar la mentira de tal manera que el mundo pueda creer que es verdad. Él puede hacer de la mentira una verdad, pero tú y yo tenemos la verdad completa. Es necesario entonces que tú y yo tengamos todas estas condiciones. A veces olvidamos que Jesús está hablando acerca de una advertencia en este momento, porque Él mismo experimentó los ataques del enemigo. Él enfrentó al adversario cara a cara, lo enfrentó. Él estuvo en el mismo terreno, bajo las mismas circunstancias. En todo fue tentado para poder ayudarnos a ti y a mí. Él enfrentó al enemigo de la misma manera. Así que Él sabía, el Señor Jesús, que si Él fue confrontado con el enemigo, cuánto más los suyos, cuánto más tú y yo. Cada generación de cristianos ha vivido experiencias similares. La iglesia siempre experimenta circunstancias similares, porque el enemigo siempre tratará de adjudicar a la iglesia el error, la mentira, para despojarla de su credibilidad. Y si te percatas, esto acontece abundantemente. Así que, si nosotros no nos preparamos, hemos decidido aceptar la derrota. Efesios 6:10. Ahí es donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero este primer versículo lo define. A veces no sabemos, no hay que ponernos la armadura, el casco, pero se te olvida lo primero. Es como Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien. No, no es así. Y sabemos. Ese es el principio. Entendimiento, comprensión, discernimiento. ¿Te das cuenta? No sabemos el versículo y lo repetimos. Sabemos que todo obra para bien. Primero es aquí. Y este verso dice que para poder ponernos la armadura, este es el punto focal. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el principio de aprender cómo tener la capacidad para enfrentar la adversidad. A veces nosotros creemos que tenemos fuerzas todos los días, pero se nos olvida que nos vamos desgastando. Que así como nuestra fuerza física va menguando, nuestra capacidad espiritual entra también en ese declive, ya sea por descuido, por negligencia, por ignorancia, por rechazo o por simplemente no invertir tiempo en el Señor. Y cuando esto sucede, yo no sé cómo, eso sí no te lo puedo asegurar, no sé cómo, pero el enemigo sabe exactamente cuándo somos más vulnerables. Sabe cuándo exactamente puede inducir un pensamiento, una palabra, una acción para generar un conflicto. Pero necesitamos entonces aprender a hacer una dinámica espiritual para generar fortaleza. Es como la mayoría de ustedes cuando van al gimnasio, ¿no? Y vaya que esos jeans están tremendos. ¿Sabes cuándo? Bueno, me lo voy a decir. ¿Sabes cuándo ganan más los gimnasios? Cuando están llenos, no. En el mes de enero. Es cuando ganan más los del gimnasio. Aunque estés solo, pero ellos ya ganaron del año. ¿Ah? ¿Por qué vamos al gym? Porque requerimos. O si no vas al gym, en tu casa tenemos ahí una silla donde hacer, ¿verdad? Yo me subo la escalera, ¿no? Tienes la forma, pero ¿cuál es la razón? El por qué lo hacemos. Para propiciar que nuestro cuerpo mantenga su habilidad, su frescura, su destreza, su capacidad, su mente esté rápida, y tenemos también una condición física que nos puede permitir soportar el peso de las circunstancias del día, tener la fuerza
para enfrentar lo que el día presenta. Si esto lo hacemos en lo natural, ¿por qué descuidar lo espiritual? Somos responsables de nuestra propia vitalidad espiritual. El pastor no es el responsable. La iglesia no es la responsable. Somos responsables individualmente. Y sería una corresponsabilidad, voy a decir la palabra otra vez, corresponsabilidad del pastor y de la iglesia si no aportara los nutrientes requeridos para que tú seas fuerte espiritualmente hablando. Así que el Señor Jesús está diciendo que hay un enemigo con un alto grado de peso, de influencia, pero que necesitamos prepararnos para estar listos cuando venga el asalto del enemigo. Así como no sabemos el día ni la hora cuando el Señor va a llegar, así es el enemigo. No sabemos cuándo, de qué forma puede irrumpir y generar los estragos que Él espera causar. Pero si estamos fortalecidos en el poder del Señor, habrá fuerzas para seguir adelante. Por eso dice el profeta, porque los que esperan el Señor ya no fuerzas tendrán. ¿Qué dice? Nuevas fuerzas tendrán. Y hay de los jóvenes, ¿por qué? Los jóvenes se cansan. ¿Por qué lo dice? Porque no han aprendido el secreto de los viejos, a confiar, a depender y a invertir y estar preparados para ese día. Porque el joven espera que su capacidad, su habilidad, su inteligencia, su internet lo lleve a las alturas. Pero los viejos aprendimos, como dijo el salmista que Ramosita estaba hablando, joven fui, sí fui joven, aunque no lo digo, joven fui y he llegado a la madurez, lo que está diciendo, y he comprobado la fidelidad de Dios. He constatado que Dios es real y que ni mi simiente ni la de ningún otro creyente mendigará pan. Gracias, Dios. Esto es lo que el Señor está esperando que aprendamos tú y yo. Bien, así que entonces, ¿cuál es la esfera donde este adversario se desenvuelve? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que Jesús está esperando que descubramos? ¿Cuáles son los objetivos primarios de este adversario que es astuto, que es el amo del disfraz, que puede presentarse en la iglesia como un apóstol, que puede tener ya dentro de la iglesia a sus propios ministros hablando la palabra de una manera tergiversada, que puede cambiar la estructura radical de la palabra como resultado de nosotros invalidar por no tener la capacidad de prepararnos para enfrentar los tiempos que hoy se viven? ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Y aquí permíteme entrar, voy a tocar algunos aspectos que requerimos hacer. Su diversidad de acciones van encaminadas primero, y lo voy a utilizar primero, van encaminadas primero a destruir las instituciones que Dios estableció. Escucha bien. Primero Dios es el enemigo y posteriormente lo que hacemos y nos desenvolvemos. El enemigo siempre estará tratando de destrozar, desvirtuar, tergiversar las instituciones que Dios colocó. La primera, el matrimonio. Uno de los grandes problemas que se viven es la disfunción matrimonial, porque es precisamente una de las armas vitales que el enemigo está tratando de utilizar, porque si logra desvincular, logra ganar la batalla. ¿Por qué? Porque un matrimonio, una familia es la fuente, el sustento, la célula, la roca que sustenta a una sociedad. Y cuando una sociedad está desvinculada de Dios, lo ha perdido todo. Puede llegar a ser un gran imperio, pero su condición amoral lo va a derribar por completo. Así que hoy uno de los grandes ataques que el adversario está tratando de desvirtuar es el matrimonio, aún para retirarle su identidad entre un hombre y una mujer. Hoy gobierno, senadores, legisladores, y aprovechando, vota, es decir, ve a votar por favor, pero vota por quien tenga algo más cercano a tus principios. Ninguno de los que están los tiene, ninguno, pero el que sea más cercano a tus intereses o principios. Yo no puedo decirte por quién, pero ahí está el color. No, no es cierto. No es cierto.
Tú necesitas ser entendido. No te dejes llevar por la publicidad, la mercadotecnia, por un tinaco, por un paraguas o por algo más. No. Si eres un poquito más pensante, introdúcete en su página, ve cuáles son sus propuestas, aunque son mentiras, por supuesto, que no van a cumplir, pero al menos tienes una idea. Y de esa manera entonces puedes verificar a quién le vas a conceder la destrucción en menor escala de la sociedad. No te puedo decir edificación porque ninguno puedes hacerlo. Así que el enemigo está tratando entonces de propiciar no solo una confusión que ya lo logró, sino una aceptación de las diversas formas de unión. Y unión en todos los sentidos, estoy diciéndote. Tal vez ahí las parejas que tenemos hoy de matrimonio, algunas obviamente pasan por momentos difíciles, otros no se pueden conciliar, eso es verdad. Pero en ocasiones muchas parejas no se dan cuenta que todo empezó por una simple discordancia, por una simple situación que fue aprovechada por el enemigo para generar un mayor daño y lograr catalizar sus esfuerzos para retirarles de la vida a la cual habían decidido caminar. No podemos negar que hay separaciones, seríamos como ciegos. Yo no creo que hay, no, tenemos que entender, lo hay. Pero el punto es, si nosotros contribuimos y colaboramos con las tácticas del adversario para permitir que eso crezca. Así que uno de los aspectos que el enemigo está tratando es trascender, haciendo del matrimonio ya no la institución divina, sino hoy una relación que converjan dos personas que se amen aunque sean del mismo sexo. ¿O no han escuchado cuando dos personas se aman, no importa? Sí, sí importa. Sí importa y mucho. Porque si alguien debe tener la certeza de cómo debemos comportarnos en la sociedad y cómo ver la sociedad, es un cristiano que conoce la Biblia. Un cristiano no debería aceptar en ningún instante una condición de esa. Aquí necesito subrayar, toda persona merece nuestro respeto. Toda persona, reitero, merece nuestro respeto. Nadie nos puso por jueces para condenarles. Todas las personas necesitan nuestro respeto, pero cuando nos abran la puerta tenemos la oportunidad de hablarles del maravilloso amor de Dios, del poder transformador de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? La iglesia de Corinto estaba llena de mujeres que fueron mujeres públicas y había hombres y mujeres que habían practicado la homosexualidad, y cuando llegaron al Señor, Dios los cambió. ¿Sabías eso? Que la iglesia de Corinto tenía ese pequeño grupo. Así que en el Señor ya no es lo antiguo, en el Señor somos nuevas criaturas. Amén. Ya el pasado quedó atrás. Pero ¿cuántos desenterradores hay en la iglesia? Bien, no es el tema hoy. Así que entonces, vamos adelante. Los objetivos que el enemigo tiene. Hablé del matrimonio. Recuerda, ese no es una moda. Porque a veces es que es algo que se instituyó como una moda para casarse. No, es la unión bendecida entre un hombre y una mujer que Dios fue la que propició para convertirse en la esencia de la familia. Y la familia es la gran oportunidad de mostrar que es posible vivir con diferencias, pero en el amor del Señor superándolas. Es propiciar a esos hijos la oportunidad de crecer en amor, en armonía, proveyéndoles las condiciones requeridas para hacer lo que quizás tú y yo no pudimos lograr ser. Yo tengo mucha experiencia sobre eso. No porque tenga muchos matrimonios, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía menos de 1 año de edad. Y puedo decirte todo lo que conlleva esa situación. Por eso es importante
que entendamos que es mejor tratar de superar las diferencias que acrecentarlas y verlas desde otra perspectiva. Bien, otra institución que el Señor colocó, la iglesia. Los más grandes intereses del adversario, como sus grandes armas potentes nucleares, están en contra de la iglesia. Y no solamente de la iglesia como institución, sino como creyentes individualmente. Está lanzando misiles cada día en contra de aquellos que caminamos en la verdad, que deseamos mantener la verdad como nuestro estandarte cada día, que estamos dispuestos a someternos a su voluntad divina y procurar que nuestro estilo de vida y conducta refleje la verdad que predicamos. Y el enemigo tratará de introducir, de obstruir tu avance en cualquier nivel y en cualquier medio. Si algo el enemigo odia es las obras de Dios. Si algo el enemigo está tratando de destrozar es la obra de Dios. Si algo quiere derribar y destrozar es la imagen de Dios en nosotros. Por eso trata de alterarla. Trata de destruir la imagen que somos, porque para el enemigo no es matarnos. Para el enemigo un mal testimonio es su bandera. Pero ¿qué hace el enemigo entonces? El enemigo está introduciéndose en la iglesia cada vez con mayor libertad, porque hemos estado tratando de disminuir los estándares bíblicos de la palabra para propiciar que cualquier persona diga yo soy creyente. Y olvidamos que sin santidad nadie verá a Dios. Olvidamos que Dios tiene un parámetro en el cual necesitamos colocarnos. Pero cuando deliberadamente la iglesia empieza a cambiar radicalmente y tergiversar el contenido de la Biblia, esto se convierte entonces ya no en la palabra de Dios, sino en la expresión personal de quien al frente está para hacerlo. Si alguien escribió bastante sobre eso es el apóstol Pablo. Y eso es importante que tú y yo le demos valor, porque la cizaña y el trigo crecen juntos. ¿En dónde? ¿Dónde estamos? Y es importante, es imperativo que le demos atención a lo que estamos escuchando y nos demos cuenta que hay un enorme riesgo cuando nos desligamos de la verdad. Hoy tenemos grandes oportunidades u opciones de elegir un lugar a donde ir. Y tú tienes la libertad de hacerlo. La gran diferencia es, ¿realmente la verdad está ahí? ¿Cómo la conocemos? ¿Realmente quien está al frente vive acorde a lo que sabemos? Ese es uno de los grandes problemas. Por eso no puedo entender cómo algunas asambleas tienen pastores por internet. Yo no tendría jamás a ninguno, déjame decirte. Jamás tendría un pastor virtual. ¿Por qué? ¿Me caen mal? No, no me han dicho nada. ¿Por qué? Porque no sé ni quién es. No sé cómo vive. No sé cómo trata a su esposa. No sé cómo trata a sus hijos. No sé qué hace con su vida, con su tiempo. Tengo más interrogantes que respuestas. Además, el Señor Jesús enseñó que un pastor huele a ovejas, no huele a internet. ¿Estamos bien? Amén. Yo diría, y necesitamos darnos cuenta. Así que entonces estamos entrando en un terreno peligroso. Jesús está advirtiéndonos que estamos a punto de ser invadidos, es lo que está diciendo en lo que leímos al inicio. Un reino está siendo invadido por uno que lo supera en número. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Cuando seamos soldados de calidad, soldados fieles, que es lo que está diciendo el Señor Jesús. Porque con el Señor Jesús no es la cantidad, es la calidad. Porque cuando el Señor Jesús está al frente, Él nos lleva, Él es el capitán que nos lleva paso a paso a la batalla. Hay un salmo que ya la versión antigua me gusta más que la nueva.
El Salmo dice, porque el Señor nos capitaneará más allá de la muerte. Es decir, el Señor seguirá siendo el capitán en vida o en muerte. Aleluya. Jesús es mi capitán, no tengo otro. Bien, otro punto que necesito tocar: los líderes. No quiero tomar mucho tiempo, pero cuando los líderes cambian la agenda divina por sus propios intereses, es cuando suceden todas estas cosas. Cuando la palabra de Dios solo se convierte en la lectura inicial, mas no en la predicación, en la enseñanza, ni el estilo de vida, ni conducta. Cuando tristemente hoy tenemos tantos escándalos de líderes que nos están llevando a un punto crítico. Es lo que mencioné al principio. El enemigo no quiere acabar con nuestra vida. Si puede dañar, destrozar nuestro testimonio, ya ganó. Qué importante que entendamos que estamos enfrentando a un adversario que está buscando en cada faceta de nuestra vida, no solo en la espiritual, en tu vida relacional, emocional, familiar, laboral, en cualquier ámbito está tratando de acabar con nosotros. Porque cuando tú y yo caminamos con el Señor, ya sea que medio paso o tú das un paso más que yo, pero finalmente estamos avanzando, nos convertimos en enemigos públicos del enemigo, porque atentamos contra sus intereses. Porque mientras la iglesia predique otra cosa que la palabra, no hay problema, pero cuando la iglesia levanta la bandera del evangelio, te conviertes en el foco principal, porque el propósito del enemigo es que nadie conozca al Señor, como lo opuesto que dice la palabra, porque la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo lo colocarías al revés? Porque la voluntad del enemigo es que nadie conozca la verdad y que todos se vayan al infierno, ¿no? Esa es la voluntad del enemigo. ¿Y quiénes son los proclamadores del evangelio? Tú y yo. Y obviamente hay millones que lo están haciendo, pero necesitamos darnos cuenta que estamos peleando una batalla que inicia en los aires, que es alguien invisible, pero que se hace visible a través de las condiciones físicas, concretas, en personas, en circunstancias que enfrentamos, pero su origen va más allá de lo que vemos. Ese es el punto. Y este reino es demasiado crítico. Otro punto para irnos rápido: sus alcances. ¿Hasta dónde alcanza la mano del enemigo? Voy a hacer rápido porque ya son las 4 de la tarde. La economía, en todos sus ámbitos, nacional, mundial, pero principalmente en aquellos que caminamos con Dios, trata de estrangular nuestra economía. Trata de no permitirnos ir adelante, porque si estamos ocupados en pensar cómo generar dinero, olvidamos fortalecer y nutrir nuestra vida espiritual. Ese es un argumento que él tiene claro, y a veces nosotros caemos en esa trampa. Pues es obvio, somos personas responsables que deseamos cumplir con nuestros compromisos, pero en ocasiones la esfera donde se está desenvolviendo el enemigo es atrapar toda nuestra atención para hacernos creer que Dios no es fiel, que Dios ha dejado de operar milagros en nuestra vida, que Él ya no sigue siendo el pastor que provee, que Él ha dejado ya de enviar maná para los suyos. Pero yo puedo decirte, cada día el maná del cielo desciende en tu mesa. Cada día, cada día. Así que cuando hoy nos encontramos en problemas financieros, en estrechez, debes recordar, a veces no es nuestra habilidad o carencia de administración. Es porque en ocasiones el enemigo está tan ocupado en hacernos desvirtuar, en retirar nuestras posibles bendiciones, que atrapa nuestra atención y nos desligamos de la fuerza, de la fortaleza de Dios, por estar entendiendo que estamos más ocupados en lo financiero que en poder decir: Señor, ayúdame, dame sabiduría para saber qué hacer y enfrentar esta situación. ¿La iglesia va a sufrir tiempos de estrechez? Por supuesto. Cada uno de nosotros va a enfrentarlo. La siguiente:
El enemigo está hoy moldeando, por eso es el Dios de este mundo. Él está moldeando las modas de cada día. Él modela y propone los parámetros que definen lo que la mayoría de las personas utilizamos. Y eso es obvio porque Él gobierna y conoce gustos, inclinaciones, todo lo sabe. Y esa es una manera de controlar a una sociedad, porque Él posee el control sobre la sociedad. Ahora recuerda, Dios tiene en su soberanía el control total. Pero este reino que está tratando de usurparnos necesita ser confrontado con la palabra, con la verdad, y tenemos recursos ilimitados. ¿Qué hacer para concluir? Wow. Primera de Juan 5:4, si lo tienes. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién? Tú y yo. Vence al mundo, y esta es la victoria que vence nuestra fe. No es porque tengamos una fe mayúscula, es porque nuestra fe es el resultado de creer, reconocer y aceptar que Jesús es el vencedor, que es el victorioso, que es el conquistador, que es el libertador, que es el que tiene el poder y la autoridad. Es lo que estamos entendiendo. Pero es necesario un elemento importante en Apocalipsis. Vamos a escuchar esto. Vamos a ponernos de pie mientras escuchas esta palabra, hablando de cómo hemos o se puede vencer. Y ellos ya han vencido por medio de la sangre del Cordero, es del sacrificio en la cruz del Calvario, y por la palabra o de la palabra del testimonio de ellos. No podemos pretender ser buenos cristianos si no tenemos buen testimonio. Nuestro testimonio es la expresión de la verdad sin palabras. Qué fácil, pero qué difícil. Y es ahí donde tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. No soy fuerte para poder enfrentar al que viene contra mí con el doble de capacidades en mi contra, pero puedo buscar a aquel que tiene el poder para superarlo. Y necesito hacer mi parte. Si quiero ser un discípulo, necesito entender que debo cargar mi cruz y debo pagar un precio de ser un fiel administrador, lo que leíamos en el verso 33. Si no renuncia a todo lo que posee, está hablando de administrar sabiamente para el Señor. Y la otra es que nosotros requerimos entender que estamos viviendo dos mundos en conflicto. Estamos viviendo dos esferas en colisión. Y una va a tratar de superar a la otra. Son incompatibles, no son similares. Y esa incompatibilidad las hace diferentes. Necesitamos entonces adherirnos a la mano del Señor y decir: Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a caminar contigo. Dame sabiduría para saber qué hacer, cómo actuar. Equípame para ser un soldado veraz, un soldado de calidad. Iba a decir de élite, pero todavía no llegamos ahí. Yo no llego ahí todavía, pero quiero ser un soldado de calidad. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y en lo individual, tú pregúntate: Señor, ¿cuál es mi problemática hoy donde estoy parado? ¿Qué es lo que realmente estoy enfrentando? Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que hay fuerzas sobrenaturales operando en nuestra contra, tratando de destrozar lo más precioso, tratando de limitar nuestro presente.
impidiéndonos ver con claridad que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, agradecemos la oportunidad de tener acceso a tu palabra. Nos has mostrado que hay dos reinos en conflicto y necesitamos ser soldados fieles, soldados dispuestos a tomar tus recursos para hacer frente a ese ejército que viene en contra, Señor. Equípanos para saber cómo accionar. Danos sabiduría, revelación para distinguir entre lo que es natural y lo que procede en lo espiritual. Para darnos cuenta que las luchas que hoy tenemos son emanadas de esa figura invisible que trata de destrozar, de dividir, de acabar con lo que tú nos has dado, Señor. Padre, no podremos avanzar si no inundas nuestra vida de ti. Ser llenos de tu Espíritu es la prioridad, Señor. Aquí estamos hoy entendiendo la verdad, que no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, que no son nuestras diferencias las que pueden hacer que esto, Señor, cambie. Solo tú lo puedes cambiar, Señor. Solo tú tienes el poder para transformar lo que hoy vivimos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico ahora por cada miembro de la congregación, por quienes hoy están aquí y quienes a través de las redes sociales van a ver este mensaje. Pero te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que afirmes tus pensamientos en la mente de cada uno de mis hermanos. Que sea la mente de Cristo operando en nosotros. Que nuestros pensamientos cedan el lugar a los tuyos, mi Dios. Para que sea la vida plena del Espíritu derribando la oposición. Para que en tu nombre, Señor, las cadenas se rompan. Para que las puertas de la cárcel sean derribadas en el nombre de Jesús. Para que tú proveas, mi Dios, libertad a los cautivos hoy, Señor. Para que tú envíes vida y vida en abundancia, Señor. Reaviva el amor, el fuego, Señor, en cada uno de nosotros. Permite que la familia vuelva a ocupar el lugar preponderante, Señor, en la iglesia, en la sociedad. Y que amemos la familia y luchemos por la familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos para que nos permitas, Señor, caminar contigo en esa libertad y llevar a otros a la libertad. Prepáranos para ser testigos a este mundo que es posible caminar tomados de tu mano a pesar de las inconsistencias de la vida. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Mientras estás orando, yo no puedo orar por ti si no tengo algún detalle más breve. Pero Dios está escuchando tu voz. Si tú abres tu corazón y le dices lo que vives, lo que experimentas, las circunstancias que estás enfrentando, Él intervendrá, te lo aseguro. Y si hizo de mí un cambio, lo puede hacer contigo. Si salvó al más vil pecador que era yo, lo puede hacer contigo. Si a alguien le dio oportunidades, Dios fue a mí. Y puedo decirte que Él es un Dios de oportunidades, que no hay nada imposible para Él. Si estás dispuesto, si estás dispuesta, es el momento de decirle: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. No lo que espero, sino lo que tú esperas, mi Dios. No que sea mi voluntad, sino lo que tú has determinado que sea, Señor. Si tú estás luchando con algo, es el momento de entregarle tentaciones, inclinaciones, pruebas, luchas. Es el momento de decirle: Señor, si tú no intervienes, ¿quién cambiará lo que hoy vivo? Y mientras entonamos un canto suave, habla con Dios, habla con Él. El trono del Señor.
Habla con Dios. para mí, Gracias, Señor. un sacerdote de amor Gracias. que intercede a mi Tú eres fiel, Señor. favor. Mi nombre Tú eres fiel. está en su corazón. Tú eres varón de guerra. Moisés lo declaró. Tú peleas a mi favor. Tú peleas mis batallas. Tú estás en el mismo campo donde me encuentro parado. Tú estás en la arena donde están surgiendo estas circunstancias. Tú estás como poderoso gigante a mi alrededor, Señor. Tú estás ahí alentando y fortaleciéndome, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque no habrá nada, no habrá nadie que limite mi presente. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el todo suficiente. Gracias, Señor. Gracias. Pues sin pecado Él murió, y así mi alma liberó. A Dios Gracias, el Señor. juez se complació, verle a Él me perdonó, con verle a Él me perdonó. Gracias, Dios. Mi pregunta es, ¿hay alguien por quien podamos orar? Tú y yo necesitamos compañeros de oración. Tú y yo no podremos solos. Yo tengo compañeros que oran conmigo. Cuando estoy en crisis, cuando estoy en conflicto, busco a quien está conmigo para ayudarme a orar y pelear las batallas juntos. Por eso dice la Biblia, hay del solo porque no hay quien lo levante. Pero es mejor dos que uno. Y cómo me gustaría orar contigo. O que alguien ore con nosotros. Allá atrás. Alguien más. Aquí adelante, por favor. Ramonchita. Ahí por Mena. Alguien más. Aquí atrás. Pati, aquí atrás, preciosa. Mira. A veces decimos, me va a dar pena. Pero déjame agregar algo. La pena nos limita. Nos impide el fluir de la bendición. Pero cuando Dios escucha nuestra oración, está abriéndose el canal de ilimitadas bendiciones para restaurar nuestra relación. Vamos orando. Ahí donde está. Padre, hoy es día de libertad. Hoy es día de hacer cambios, de restaurar a quienes están atravesando momentos de dolor, de angustia, de quebranto. Hoy es día de superar el dolor y traer a los quebrantados de corazón paz, descanso, aliento, esperanza, consuelo. Es el día en que tu amor puede penetrar a la fibra más profunda y sanar cada herida, Señor. Hoy es el día para propiciar que esa fe se remonte a las alturas, para cambiar su condición actual. Señor, derriba la oposición. Declara tu palabra y las murallas como Jericó caerán, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, abre el río y se cruzará el Jordán para llegar a la tierra prometida, Señor. Tú lo puedes hacer. No hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envía tu palabra de libertad y ven. Gracias. Él me levantará. Gracias, Señor. En sus manos me sostendrá. Levanta tus manos y adora al Rey. Él me levantará.
Señor. Esta es una declaración de su Me palabra. fortalecerá. Te fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Te fortalecerá. Escúchalo bien. Él te fortalecerá. Te fortalecerá. Él estará ahí. En el momento cuando lo necesites, estará ahí. Cuando las cosas no van bien, Él se hará presente. Cuando todo parece perdido, Él brillará para traer un rayo de esperanza, para decirte: aquí estoy. No estás solo, no estás abandonada. Tú estás en las mejores manos, en la de aquel que todo lo puede, en aquel que viene como aquella gallina a cubrir a sus polluelos. Gracias, Señor. Así que hoy tú y yo podemos decir: Te fortalecerá. Así dice el Señor. Te fortalecerá. Te fortalecerá. Y en sus manos te sostendrá. Te fortalecerá. Te fortalecerá. Te fortalecerá. Y en sus manos te sostendrá. Así dice el Señor. Padre, tu palabra declara que aunque pasemos por las aguas, por su fuerza, potencia, y aun cuando arrastra todo, no nos ahogarán, porque tú estás con nosotros. Y aun cuando el fuego de prueba, Señor, amenaza arder con tal intensidad como aquel horno de fuego 7 veces más, tú dijiste: no te quemará, porque yo estoy contigo. Y hoy, Señor, agradecemos porque una vez más nos ha reiterado que no estamos abandonados, no estamos a merced del adversario ni de las circunstancias. Tú sigues gobernando por encima de todo, Señor. Y te agradecemos porque tu cuidado amoroso se extiende día tras día y tu provisión se hace evidente en cada esfera de nuestra vida. Señor, bendice a mis hermanos. Ayúdales a continuar para superar cualquier evento, cualquier conflicto o problema. Dales la gracia y la sabiduría, la creatividad para poderlo superar. Y de igual manera, Señor,
Bendice el esfuerzo, el trabajo de sus manos. Abre puertas, abre el mar si es necesario, Señor, y propicia tus múltiples bendiciones incidir en la vida, en el hogar, en la familia, en la economía de mis hermanos, Señor, y guárdanos de todo mal y peligro, y prepara citas divinas para anunciar que tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, bendiciones. Salúdese.